Fuimos solicitados a estudiar y analizar las quejas de los residentes de una comunidad, que en este caso es el municipio de Cómbita y el municipio de Icatá, ubicados en el departamento de Boyacá, que actualmente se encuentran sometidos a una serie de problemáticas desencadenadas por el estado del río Chicamocha. Una de las situaciones más alarmantes es la salud pública, pues este es el segundo río más contaminado del país. Además, existen altos riesgos de desbordamientos e inundaciones que afectarían directamente a las poblaciones que se ubican alrededor de este río. Sequías que impiden que se realicen las actividades económicas de las cuales viven muchas de las familias que residen ahí y no permiten que se supla la demanda de agua, que es bastante alta. Nosotros, para poder mitigar estas amenazas al pueblo, analizamos las quejas de los residentes, que son desbordamientos, inundaciones, sequías y alta contaminación, para poder garantizar unas condiciones de seguridad, salud pública, de realización de actividades económicas y de suplir la demanda de agua. Para esto, realizamos 3 propuestas de planes de acción. La primera y la principal es construir una represa. Los beneficios que esto tiene son responder de manera integral las necesidades que la comunidad ha expresado, obtener energía, reservar agua para las épocas de sequía y contención ante posibles inundaciones. Además de tener otros beneficios como son la creación de un atractivo turístico o el posible aumento de la inversión en esta zona. También se tienen que tener en cuenta los aspectos que podrían llegar a ser negativos, como lo son. Esta es una obra muy grande y sus costos no pueden ser asumidos por un solo pueblo, es decir, tendrían que incluir a otras comunidades que tengan unas necesidades similares para que puedan invertir en este proyecto. Para construir esta represa se debe crear un plan, se debe estudiar la profundidad, las características del suelo y generar el mejor plan de obra posible teniendo en cuenta el presupuesto. También las consecuencias ambientales porque, como ya lo habíamos mencionado, es el segundo río más contaminado de Colombia. Así que es importante para nosotros intentar también mitigar este problema. Como una propuesta inmediata, es decir, que no está proyectada a futuro, realizaríamos un afluente del río principal que responda a las necesidades del pueblo, tanto en materia de consumo como agropecuaria. Los beneficios que esto tendría es que podría contribuir al mejoramiento de la calidad del suelo para cultivo en las zonas aledañas al afluente y generar nuevas fuentes de ingresos al municipio. Las desventajas que esto podría tener, asimismo, es que es un proyecto costoso e invasivo. Podría tener efectos negativos sobre el ecosistema y la población río abajo a partir del afluente. Como tercera propuesta, que es más proyectada a futuro, sería ampliar el acueducto existente para que pueda recoger agua desde una cuenca más alta del río e instalar sistemas de riego por aspersión o por goteo para terrenos de producción agrícola. Los beneficios que esto tendría es que sería un sistema de distribución mucho más eficiente con mejores condiciones de agua y se podrían reducir costos en plantas de tratamiento. Las complicaciones que esto podría tener es que extender el acueducto implicaría un aumento en costos de operación e instalación. El cumplimiento del objetivo está sujeto a las condiciones del río, que pueden hacerse más o menos problemáticas que sufren las comunidades cercanas al río Chicamocha. Sería la construcción de una presa. Así que primero identificamos los tipos de presa principales, según su forma. Son las de arco, las de gravedad, las de materiales sueltos y las aligeradas o de contrafuerte. Llegando a la conclusión de que, dado en que lo íbamos a hacer al frente del cañón de Chicamocha, sería una presa de arco con una sección trapezoidal de planta curva.
llegamos a descartar el resto de tipos de arco por la complejidad o los costos que estos implicarían, o simplemente porque no se iban a ajustar a las necesidades y tal vez no iban a ser tan viables o tan duraderos en el lugar donde lo íbamos a ubicar. También vimos ejemplos de presas de todos estos tipos en todo el mundo para darnos unas ideas y podernos guiar. Finalmente, creamos un plan de contingencia en caso de que ocurriera algún tipo de falla en la presa durante su vida útil. Tenemos contemplado que puede ocurrir una falla en la presa, como lo son filtraciones o fracturas. Desde luego, hay 3 acciones que se podrían tomar. La primera es la reparación, la segunda la remoción y la tercera la omisión. La primera, la reparación, en este caso se hace un vaciado parcial o total de la presa, se moviliza la maquinaria y equipos necesarios para la reparación en los tiempos establecidos y finalmente se retorna la presa a su normal funcionamiento. En la segunda, remoción, implica que los habitantes del pueblo vuelvan a tener necesidades insatisfechas en términos de agua potable, electricidad y los otros problemas que teníamos contemplados resolver. Además, que en el marco de una gestión responsable significaría gastos de remoción de material y normalización de la zona donde está construida la represa. Y la tercera, la omisión, significaría no ejercer la profesión de forma responsable, pues es un problema, así sea de poca magnitud, requiere ser resuelto. De lo contrario, se arriesga a que éste empeore, se agrave la situación y se arriesgue la inversión y se pongan en juego la vida de las personas. Para saber cuál de estos 3 caminos tomar, se debe hacer un análisis de la magnitud del daño que ocurrió en la presa. Y además de esto, buscar solucionarlo minimizando las pérdidas y los daños. Desde luego, si el daño es leve, la opción más adecuada siempre será repararlo. Pero en primera instancia se toman las medidas